Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. ¡Bienvenidos! Amados hermanos, qué bueno poderlos saludar en esta oportunidad desde un lugar muy hermoso en una finca. Así que se escuchan ruidos de pájaros, de animales, de carros. Estamos grabando desde este hermoso lugar para compartir con ustedes el Evangelio del Señor. Y quiero hablar en algunos programas acerca de la unidad de la iglesia. Para hablar de unidad de la iglesia quiero referirme a unos tipos o comparaciones que nos dan verdades importantes. Hoy quiero hablar acerca de la iglesia como un rebaño. El Señor Jesucristo dice lo siguiente según el Evangelio de Juan, capítulo 10 y el versículo 14 hasta el 16. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Al estudiar todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan, habla acerca del rebaño, de las ovejas y del buen pastor. Pero noten que está hablando de dos grupos de ovejas. Un grupo que él es su pastor y que ese pastor en ese momento era él allá en Judea, en Israel. Y dice: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Se refería a sus discípulos, se refería a la gente que vivía en ese tiempo en Israel, a donde él dirige sus enseñanzas. Pero luego dice que él tiene otras ovejas, las cuales formarán parte del redil. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando nosotros entendemos que el Señor estableció el nuevo pacto con la iglesia, siempre hay que tener en cuenta que Él también estableció un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, en el momento en que Cristo estaba enseñando en Israel, se refería a los judíos como un rebaño de ovejas a las cuales Él conocía y con ellas hablaba y ellas conocían su voz. Pero esto tiene también un sentido espiritual. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y sabemos que Cristo es el pastor y nosotros somos las ovejas, debemos nosotros aprender a conocer la voz de nuestro pastor, refiriéndonos a Jesucristo, porque Él, las palabras de Cristo son vida, la palabra de Cristo es orientación, son enseñanzas prácticas, verdaderas, genuinas, que nos llevan a reconocer a Cristo como nuestro pastor, nuestro Señor y nuestro Redentor. Pero Él dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son judíos. Se refería a los gentiles, y los gentiles formaríamos parte del redil del Señor, y dice la palabra ahí claramente: tengo también otras ovejas, aquellas las debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Note que está hablando de que al final del tiempo, tanto judíos como gentiles vamos a formar un solo rebaño para amar y servir al Señor. Cuando uno habla de ovejas, habla de un animal muy manso, conocido por muchos tanto en Israel como en muchas naciones del mundo. Las ovejas son animales muy mansos, pero esa mansedumbre se convierte a veces en torpeza, porque se dejan guiar por aquel que les dirige. Y si hay pastores que engañan y todo eso, pues las ovejas son engañadas.
y no pueden discernir entre lo uno y lo otro. Por eso necesitamos conocer la voz de nuestro pastor y la voz del Señor para tener seguridad y confianza. Otro aspecto de las ovejas es que ellas no se defienden solas. Es decir, las ovejas no son bravas, no se defienden, son muy mansas. Y muchas de ellas son atacadas por las fieras, en aquel tiempo por el lobo, por los animales salvajes, o también son presa fácil de los ladrones. Entonces, eso nos da una lección. Las ovejas deben tener un pastor que las cuide, que las proteja, que las defienda. Y eso tiene referencia tanto en lo espiritual como en lo material. Porque aquellas personas que dicen, yo no me congrego, yo no voy a la iglesia, yo también puedo hacerlo solo, yo me comunico con Dios, son presa fácil del engaño. Así que uno tiene que congregarse en una iglesia, estar bajo un pastor, pero también bajo el pastor supremo, que es el Señor Jesucristo. Así que, hablando de la unidad, las ovejas nunca andan solas, siempre andan en manada. Y nosotros como iglesia debemos mantener la unidad. Aunque hay diferencia entre judíos y gentiles, y aunque hay diferencia entre los miembros de las congregaciones, debemos mantenernos unidos como un solo rebaño. Y quiero cerrar con esa expresión del Señor. Él dice en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, también aquellas deben oír mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, refiriéndose a Cristo. Así que la unidad es en un solo rebaño. Aunque haya muchas ovejas, es un solo rebaño. Así que deben mantener la unidad en la congregación y las iglesias también como tal, ser unidas como el rebaño del Señor. Que Dios nos ayude a entenderlo y a vivirlo para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Gracias por esta linda oportunidad de estar aquí para compartir con ustedes. Y nos vemos en el próximo programa. Bendición para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.